Muy buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia a esta nueva llamada que se hace desde el Ayuntamiento de Jaén de la Vera a los medios de comunicación, entre otras cosas y otras cuestiones que trataremos también al final y por supuesto también pues atenderemos en el punto de ruegos y preguntas. En el día de hoy queremos presentar la programación de la quincena cultural que se va a desarrollar a partir del próximo domingo en nuestro municipio, a partir del próximo domingo en el Polideportivo Municipal, en ese escenario habilitado, en esa infraestructura lúdica y festiva para que todos los jalisceños, todas las jalisceñas y todas aquellas personas que lo crean a bien pues puedan acercarse a disfrutar de la cultura. Y también vamos a aprovechar para dar y para presentar la programación deportiva en torno a toda la actividad lúdica, festiva y deportiva que va a haber en nuestro municipio. Para ello me acompaña la concejala de Deportes y la concejala de Cultura, que ellas os darán pues más información detallada de todas y cada una de esta programación. Empezamos por la programación de la quincena cultural, que como decía empieza el próximo domingo 30 de julio y es el turno de la palabra de la concejala de Cultura, Montserrat López. Buenos días. Bueno, como ha dicho el alcalde, os voy a pasar a contar lo que vamos a tener durante esta próxima quincena cultural. Y empezamos con el domingo 30 de julio, todo va a ser a partir de las 10 de la noche, cada día, ¿vale? Tendremos la actuación de Origen, el piano de tu vida. El lunes 31 será la actuación de Una noche de zarzuela y ópera. Será a cargo de la soprano italiana Tiziana Baccarese y Carlos Martos, que fue finalista de Got Talent, que interpretarán arias de zarzuela y ópera. El martes 1 de agosto, la actuación de Yabadabayibu, Magic Gate. Es un musical con personajes y magia para los más pequeños. El miércoles 2 de agosto llevaremos a cabo la actuación de Maestros de la Copla y el Flamenco, con Pedro Peralta, Perico de la Paula y Mario Holgado. Luego entraremos dentro de las noches culturales de verano, que empezará el jueves 3 de agosto con la actuación del concierto de Nerea y Berti. El viernes 4 de agosto, actuación de la Asociación Musical Rock Verato Secreto Ibérico, que esto es perteneciente al Plan Activa Cultura de la Diputación de Cáceres. El sábado 5 de agosto, el Festival de los 90, organizado por Fun People. El domingo 6 de agosto, actuación del grupo de los bailadores San Antonio. El lunes 7 de agosto, el grupo de teatro de la Asociación Mujer Jaraiceña, que representará la obra Anda, mi madre, de Juan José Alonso Millán. El martes 8 de agosto, la actuación folclórica Belaile. El miércoles 9 de agosto, cuentos picantones de tradición oral para adultos, cargados de humor, de la voz y el arte de la narradora extremeña Pilar Romero. Y el jueves 10 de agosto, el Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo. Como país invitado tendremos a Perú y con la actuación del grupo de los coros y danza Los Jarentinos. Durante esta quincena cultural os esperamos a todos en el Polideportivo Municipal. Muchas gracias. Ahora vamos a detallar la programación deportiva y para ello pues tiene la palabra la concejala de Deportes, Cintia Gómez. Buenos días, gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí hoy con nosotros. Como ya sabéis, durante todo el verano ha habido actividades deportivas y bueno, nos vamos a centrar un poco ahora en lo que es la quincena y os detallaré las actividades deportivas que se van a llevar a cabo. Empezamos con el martes 1 de agosto, a partir de las 10 de la mañana dará el comienzo los campeonatos de canca y de rana, tanto masculino como femenino, en el hogar de mayores. El miércoles 2 de agosto seguimos con el campeonato de petanca también y de rana. El día 3 de agosto a las 10 de la noche tendrá lugar la ruta senderista nocturna, como ya viene siendo tradición, con salida desde el pabellón. El sábado 5 de agosto tendremos a partir de las 8 de la mañana el concurso de pesca intersocial que es llevado a cabo por la Sociedad de Pescadores Virgen del Salobrar. A las 5 tendrá lugar el campeonato de natación en la piscina municipal
El día 6 de agosto, con motivo del Día de la Juventud, tendremos a partir de las 12 de la mañana actividades lúdico-acuáticas en la piscina, con entrada gratuita. A las 10 de la mañana dará comienzo también el torneo de ajedrez, Villa de Jaraíz, como siempre también, como ya viene siendo tradicional. Y a las 10 de la mañana tendrá lugar la tradicional tirada al plato a cargo de la Sociedad de Cazadores, la dehesa. 3, 4 y 7 de agosto, a partir de las 10, será también el campeonato de tute. El 8 y el 9 de agosto, a partir de las 10 también, el campeonato de dominó. El jueves 17 tendremos una actuación para los más peques, a partir de las 10 de la noche, en el Polideportivo Municipal, que es un tributo musical a Luli Pampín. El sábado 19 de agosto, el concurso infantil de pesca a cargo de la Sociedad de Pescadores Tormantos. Y el 26, el concurso de pesca nocturno, que está organizado por la Sociedad de Pescadores Virgen del Salobral. Nada más. Muy bien, muchas gracias. No obstante, la programación del viernes 11 de agosto, 12, 13, 14 y 15, pues ya a continuación la próxima semana, cuando el día 3 finalicen los procesos de licitación, pues ya hablaremos pues más detalladamente de toda la programación de las fiestas del tabaco y el viñedo que se desarrollarán y se llevarán a cabo del 11 al 15 de agosto en nuestro municipio. Sin más, estamos abiertos a alguna pregunta, alguna cuestión. Es que el domingo 6 de agosto el torneo de ajedrez no se desarrolla en el pabellón municipal de deportes, se cambia al complejo César Carlos. ¿Vale? Eso es importante para que también, supongo que os habéis dado cuenta cuando hemos enviado el cartel y la información, pero también por detallarlo.